El Señor ha estado inquietando mucho mi corazón, mi espíritu, acerca de la importancia de la revelación, pero que entendamos para qué es la revelación. Alguna gente piensa, cuando hablamos de que es importante la revelación, que tiene que ver con un conocimiento de cosas estratosféricas, de cosas de otros planetas y tener una cabeza grande con todas las cosas que están recibiendo. No, la revelación es algo que Dios quiere darnos a nosotros, pero precisamente para que conozcamos quién es Dios para nosotros. La revelación comienza en conocer quién es Cristo para nosotros, quién es el Espíritu Santo para nosotros, porque ya la Escritura dice que en el nuevo pacto ninguno nos enseñará. No necesitaremos que nadie nos enseñe. Eso no quiere decir que ya no existen maestros, no. Los maestros pueden hablar la palabra, pueden enseñar la palabra, pero el único que puede revelarle a usted quién es Cristo es el Espíritu Santo. Entonces todos necesitamos revelación, pero revelación del propósito, del diseño, para qué fui creado, para qué fui diseñado, pero quién soy yo en el reino, quién es Cristo para mí, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre, quién es Dios como Padre. Porque sabe, la gente puede recibir el Evangelio, recibir a Cristo, ser justificado y aún venir a una congregación X, aquí o a cualquier lugar, y seguir todavía viviendo como en el pasado, o seguir viviendo como alguien huérfano que no tiene un padre espiritual, o seguir viviendo como el hombre viejo, porque lo único que puede cambiarnos y transformarnos y renovarnos y hacer vivir en victoria es que venga la revelación de quién es Cristo, por qué fui salvado, para qué fui salvado, quién es el Padre, por qué fui diseñado y para qué me quiere Él en esta tierra. Si nosotros no tenemos esa revelación, no podemos caminar en esa verdad. La Biblia está llena de verdades. Hay 34,000 promesas para cada uno de nosotros y todas son verdad. Pero el que estén ahí escritas en el libro no me hace que yo las pueda disfrutar, a no ser que me sean reveladas y decida caminar en esa verdad revelada. Aún algo tan sencillo como que Dios es amor. Usted puede leerlo, puede verlo, puede repetirlo, puede recibir todo un discipulado del amor de Dios y decir: Dios es amor, pero hasta que ese amor le es revelado en su corazón y produce sanidad y produce deseo de servirle y produce pasión por Él, entonces usted experimentalmente o vivencialmente puede compartir con otro que verdaderamente Dios es amor. Y yo he estado meditando acerca de compartir el Evangelio con otros. Y hay dos maneras como la gente comparte el Evangelio. Una es cuando hay un sistema de multiplicación, un sistema que se establece en la iglesia, sea por visión, por diseño. No estoy criticando la razón, sencillamente estoy exponiendo el método o el sistema. Y se le dice a la gente: bueno, vamos a trabajar de esta y esta manera, y ustedes tienen que compartirle el Evangelio a 10 personas, o le van a compartir a 12 personas, o a los vecinos que tenga, o va a invitar a una reunión y usted los va a evangelizar. Y esa es una manera de compartir el Evangelio, y no digo que está mal. Sencillamente puede ser que estas personas estén hablando o compartiendo de un Cristo que verdaderamente no conocen en su vida, sino que de oídas lo han oído, tienen referencias de Él, lo conocen a través de las Escrituras, pero no lo han experimentado como el Cristo sanador, como el Cristo que prospera, como el Cristo que liberta, sino que conocen la teoría y comparten el Evangelio a otros. Y está bien, no digo que está mal. El otro viene, reconoce a Jesús, pero de la misma manera puede seguir como el otro que no conoce vivencialmente al Cristo que nos sana y que nos da autoridad. Y la otra manera de compartir el Evangelio es aquel que la persona ha experimentado,
a un Cristo salvador, un Cristo sanador, un Cristo prosperador, un Cristo libertador, un Cristo que nos sacó verdaderamente de las tinieblas a su luz admirable, el que nos sacó a nosotros de la timidez, de la impotencia, de la incapacidad, nos sacó de la quiebra, nos sacó del lodo, de lo más terrible, y de pronto lo hemos experimentado en nuestra vida y sabemos que realmente Él tiene poder para hacerlo en nuestra vida. Somos el fruto de ello, tenemos un testimonio viviente, y eso es a lo cual el Señor habla, ser testigos de Él. Porque ser testigo de Él no es que yo le cuente un testimonio, es que la gente vea que mi vida cambió. Es que la gente vea que antes era amargada y ahora tengo gozo. Que la gente vea que antes era estéril, ahora soy fructífera. Que la gente vea que antes le debía medio mundo y ahora estoy solvente. Que la gente vea que antes era egocéntrica y ahora soy generosa. Eso es ser testigo de Él, porque esa obra solo el Señor la puede hacer en nuestra vida. No estoy hablando de un asunto de fuerza de voluntad. No estoy hablando de decir, antes yo me tomaba 10 cervezas, pero entré a Alcohólicos Anónimos y todos los días digo, hoy no voy a beber y ya no bebo ninguna. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un cambio de naturaleza. Porque hay cosas que la gente puede dejar de hacer por voluntad férrea, por dominio propio. Pero yo estoy hablando de un cambio de naturaleza. Que aunque usted esté sin presión alguna, usted siga viviendo a la nueva manera. Que aunque usted esté en el fin del mundo donde nadie lo ve, usted viva de la nueva manera. Que aunque usted sea expuesto a la presión social o salga de la protección que está aquí en el ministerio, usted viva a la nueva manera. ¿Me explico? Hay personas que quizá, y no estoy señalando a ninguno, estoy poniendo un ejemplo. Hay personas que trabajan aquí dentro del ministerio. Hay casi 100 personas que trabajan aquí, ya sea para la escuela, la iglesia, el ministerio en general, Gosén, Shammah, etc. Y muchos de ellos son de la congregación, otros no. Pero los que son de la congregación y trabajan aquí, es como que vivieran en un ambiente, como en una burbuja. Están en un ambiente purificado, vamos a decirlo así. Están en un ambiente resguardado, ¿verdad? Se supone que nadie diga malas palabras aquí. Se supone que nadie robe aquí. Se supone que nadie esté enviando mensajes de Facebook durante las horas de trabajo. Se supone que aquí la gente viva bendiciendo y glorificando a Dios. Y entonces como que es más fácil ser cristiano en ese ambiente. ¿Qué dice usted? No se oye para los que trabajan aquí. Pero un día tuvieron que tomar la decisión o las circunstancias o lo que fuera. Tuvieron que salir y trabajar en otro ambiente, en donde el jefe le grita, en donde si llega 10 minutos tarde se lo cobran, en donde las relaciones interpersonales no son como aquí, en donde nadie ora, nadie bendice, oye malas palabras, ve maltratos. Y entonces como que se nos salen las costuras y dejamos de ser tan buenos cristianos. ¿Pero por qué? Porque no había una verdadera y genuina revelación de quién es Él en nosotros. Y las cosas las hacíamos por causa del ambiente, de la circunstancia o de factores externos. Y entonces cuando nos sacan de ese medio, entonces se nos sueltan las costuras. Ahí es donde vemos si verdaderamente nos habíamos convertido. Es lo mismo que alguien que se va a una montaña y en la montaña no hay energía eléctrica y en la montaña no hay antenas de celular. Y entonces esa persona ni modo, no le queda más que tener intimidad con Dios porque ni vecinos hay, ¿verdad? No hay vecinos, no hay televisión, no hay internet, no hay Facebook. Y entonces se convierte en alguien con una intimidad con Dios increíble. Oye la voz de Dios, pasa en comunicación con el Señor todo el tiempo. Aquellas visiones, aquellas revelaciones. Bueno, predica a los aires, le predica a los animales, a las gallinas, a los venados, a los conejos, a todos. Pero luego lo trasladan a la ciudad y se le vuelven a soltar las costuras. Porque el problema está aquí, es interno.
Y cuando yo hablo de revelación, no hablo de algo místico. Yo hoy quiero hablar un poco de la revelación, no como una cosa mística que entendemos, oh, la unción profética trae revelación, y yo vi aquí y yo vi allá, y todos vemos cosas sobrenaturales. Pero la revelación tiene la intención de parte de Dios de provocar un cambio en nuestras vidas. La revelación que no produce un fruto y un cambio no tiene sentido. Es puro misticismo. Toda revelación es para que caminemos en una verdad y tengamos un mayor nivel de autoridad en esa verdad revelada. Y yo quiero hablarle de eso de acuerdo a las escrituras este día, esta mañana o mediodía casi. Y quiero que leamos por favor Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 17. Juan 17, desde el verso 1. Vamos a hablar. Cuando yo leí esta escritura, y la he leído muchas veces, pero hoy la leí de una manera diferente, con revelación, y entendí lo que era la vida eterna, me pregunté, ¿estamos viviendo la vida eterna? Vamos a leer, dice, estas cosas habló Jesús. Está ya Jesús casi al final de su ministerio, es el capítulo 17. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Diga conmigo, Jesús recibió potestad del Padre para darnos vida eterna a todos los que Él le dio. O sea, ¿quién le daba vida eterna a los que Él le dio? Jesús. ¿Y quién le dio a Jesús la potestad? El Padre. Ok. Verso 3. Y esta es la vida eterna. Quisiera que todos este día entendiéramos qué es la vida eterna. Porque cuando hablamos de vida eterna pensamos solamente en un infinito número de años. Pero aquí nos está describiendo Jesús a través de Juan, el profeta y apóstol, qué es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solo aquel que conoce por revelación a Jesucristo y al Padre puede disfrutar de la vida eterna. Porque conocer no tiene que ver con tener referencias de alguien. La palabra conocer en este contexto tiene que ver con una relación íntima, que conozco los secretos, conozco el corazón, el pensamiento, la mente, conozco cómo actúa mi Dios, de manera que cuando tengo una situación o circunstancia en mi vida, si yo conozco a Cristo y al Padre por revelación, voy a saber si esa situación agrada a Dios o no le agrada. Si esa situación proviene de Dios o proviene del enemigo, o es una situación de mi alma, de mi carne. La gente que no vive la vida eterna y no conoce por revelación a Cristo o al Padre, es gente movida por sus emociones, por sus deseos almáticos, por sus ideas, por sus pensamientos. Hay gente que tiene una vana manera de vivir y eso ya lo hizo una cultura. Gente que dice, así estoy acostumbrado, así me funciona a mí, así me enseñaron hace 40 años, así lo aprendí yo y así lo voy a hacer. Pero cuando la revelación viene a tu vida de quién es Cristo, quién es el Padre, qué espero yo de Él y qué espera Él de mí, entonces voy a poder vivir la vida eterna. Nadie puede vivir la vida eterna si no le es revelado quién es Cristo y quién es el Padre. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 6, fíjese, muy importante porque voy a seguir hablando del nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu
palabra. Quiero que vea bien, he manifestado tu nombre a los hombres. O sea, aquí Jesús está hablando del nombre de Dios, del nombre del Padre. Nosotros usualmente hablamos del nombre de Jesús, pero aquí Jesús está hablando del nombre del Padre. He manifestado tu nombre a los que me diste. Quiero comentarle que hay un principio hebreo de autoridad delegada que es muy importante para ellos. Y en el pensamiento judaico, el pensamiento hebreo, cuando Dios enviaba a un ángel a una comisión en la tierra, depositaba sobre él toda su autoridad. Y eso significaba que ponía su nombre, o sea, su misma naturaleza, su mismo carácter, su misma identidad, toda su autoridad. El Padre la depositaba sobre ese ángel, sobre ese mensajero, y eso fue lo que pasó con Jesús. Él vino con toda la autoridad del Padre, es decir, con su nombre, toda su naturaleza. Y entonces Jesús aquí dio a conocer el nombre de Dios o la naturaleza del Padre para que se cumpliera en los hijos, pero también para él ejercer autoridad en la tierra. Es muy importante que entendamos este concepto para entender después lo que sigue, que a nosotros nos fue dado el nombre de Jesús para usarlo. Pero aún esto tiene que ser revelado a nosotros. Quiero que vaya a Efesios capítulo 1, verso 15. El apóstol Pablo entendía perfectamente esto de lo cual les estoy hablando. El apóstol Pablo, lo primero que él hacía y que dijo que fue llamado era predicar el evangelio de Jesucristo. Era un apóstol, pero su prioridad era predicar el evangelio. Ahora, el apóstol Pablo no se quedaba cruzado de brazos. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 15, vamos a empezar a leer. Pero el apóstol Pablo, después de predicar el evangelio, y lo predicaba con manifestación de milagros, de obras sobrenaturales, de sanidades, etcétera, no solamente era una historia, sino que iba respaldado con todo el poder de Dios. Pero además de eso, él seguía orando, intercediendo para que la gente a la cual él le había predicado el evangelio tuvieran la revelación de quién era Cristo y quién era el Padre. Porque el apóstol Pablo sabía que si la gente solamente recibía o entendía que Cristo murió y resucitó, con eso no bastaba para que ellos vivieran la vida eterna o la vida abundante. Porque la vida eterna consiste en que conozcan a Cristo y conozcan al Padre para poder vivir en una dimensión de autoridad. Entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo le habla a los efesios. Verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios, nosotros todos necesitamos sabiduría y revelación de quién es Él.
Necesitamos espíritu de sabiduría y revelación de quién es Cristo. ¿Para qué? Para entender cuál es la esperanza a que hemos sido llamados. Hay un llamamiento santo en cada uno de nosotros y hay una esperanza que tiene que estar viva en cada uno de nosotros. De que viviremos en victoria en la tierra, pero que reinaremos juntamente con Él y que podemos comenzar a vivir un reino anticipado. Pero todos nosotros debemos de estar animados esperando su venida. Que el Señor vendrá otra vez, que el Señor juzgará a las naciones con vara de hierro, que nosotros somos la novia del Cordero, la esposa, que estaremos allí en las bodas del Cordero y el Señor mismo nos servirá. Esa es una esperanza que tiene que estar viva y activa en nuestro corazón. Porque si la vida fuera sencillamente pasarla por aquí, pasarla bien, tener una casa con piscina y tener 2 carros, qué poca cosa lo que sería. Pero la vida es más que eso. La vida es una eternidad en gloria, una eternidad sin dolor, una eternidad en gozo, en alegría, una eternidad en la presencia del Dios Todopoderoso, una eternidad allá con ángeles que nos van a servir y nos van a ministrar. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas eternas y saber que la vida no se termina cuando vamos al sepulcro, a la sepultura, al panteón, al ataúd, como usted lo quiera llamar. Hay algo mayor que Dios tiene para nosotros, además de que Él quiere que vivamos aquí en victoria, viviendo un reino anticipado. Pero hay una esperanza a la cual somos llamados. Y todos debemos de estar activos en esa esperanza. Todos debemos saber que tenemos galardones y que tenemos diademas y tenemos coronas y habrá muchas cosas que serán repartidas. Hay una esperanza de que Dios no se queda con nada y Él da premios a aquellos que le sirven. Necesitamos la revelación para saber cómo son las riquezas de la gloria de nuestra herencia con todos los santos. Riquezas que usted no puede nombrar. Todas las esmeraldas de este mundo, las perlas de este mundo, el oro de este mundo, todas las minas de topacios que usted pueda tener, todos los brillantes diamantes, todo lo que pudiera tener en esta tierra no se compara a las riquezas de la gloria eterna del Dios Todopoderoso. Por muchas joyas que alguien pueda tener, no se compara con las riquezas de su gloria. Pero eso usted no lo puede saber ni entender a no ser que le sea revelado. Y cuando le es revelado, usted entiende que las riquezas de este mundo son nada comparado con lo que Él tiene para nosotros. Necesitamos sabiduría y revelación para entender la supereminente grandeza de su poder en nosotros. Supereminente es que es más allá de la eminencia. Es el poder mismo de Dios que ahora opera en nosotros. Si no tenemos revelación de ese poder supereminente que opera en nosotros, viviremos siempre en desgracia. Viviremos siempre en pleitos, viviremos siempre en enfermedad, viviremos siempre en decadencia. Pero cuando viene la revelación de esa supereminente grandeza de su poder que está dentro y opera desde adentro de nosotros, podremos vivir sobre las circunstancias, podremos vivir sobre las adversidades, podremos vivir sobre toda enfermedad, sobre toda tiniebla, sobre toda decadencia. Pero la revelación es previa al caminar en la verdad. Necesitamos la sabiduría y revelación sobre Él para entender cómo fue el poder que lo resucitó de entre los muertos y que ahora opera en nosotros. Fue el mismo Espíritu Santo que está dentro de nosotros, el que lo resucitó y lo levantó de entre los muertos, y por eso se le dio el nombre de Hijo y Señor. Ese mismo poder que lo pudo levantar a Él nos puede levantar a nosotros de cualquier situación, de cualquier tormenta, de cualquier tempestad, porque ese poder ahora opera dentro de nosotros. No está afuera, no es externo, es el mismo Espíritu Santo que vino a vivir en nuestro interior.
Y si tenemos ese poder, no habrá cosa que pueda levantarse en contra del poder que está en nosotros como sus hijos. Necesitamos la revelación de Él para entender y saber que estamos sentados con Él en lugares celestiales, y que al estar sentados con Él estamos sobre todo y sobre todos, porque Él está sobre todo principado, sobre todo imperio, sobre todo dominio, sobre todo señorío, y allí estamos nosotros sentados juntamente con Cristo. Pero solo aquel que le es revelado y se da cuenta cuál es su condición, podrá vivir como que realmente tiene sometido bajo la planta de sus pies todo trono, todo dominio, todo principado y toda potestad. Sabe, el enemigo anda como león rugiente, pero no es un león, es un gatito. Y es más, no tiene dientes. Anda rugiendo, pero no muerde. Pero para aquel que no tiene la revelación, ese gatito se ve como un gigantesco león que lo va a aplastar. Pero cuando usted tiene la revelación de quién es usted y dónde usted está sentado y qué autoridad tiene, con qué poder camina, entonces entenderá que ese gatito desdentado está bajo la planta de sus pies, porque usted está sentado juntamente con Cristo Jesús. Pero necesita la revelación de ellos y necesita ser probado en esa verdad, porque cuando usted es aún opuesto o tiene oposición de parte del enemigo, pero usted se levanta en esta palabra revelada y en esta verdad y logra someter al enemigo y logra levantarse por encima de ello, usted puede decir que verdaderamente está viviendo en la revelación de quién es el Cristo que está en usted. O sea que necesita ser probada esa verdad revelada. Y sabe que necesitamos la revelación para saber que su nombre está activo aún para los siglos venideros. Lo que leímos dice que no solo en ese siglo cuando lo escribió o lo dijo el apóstol Pablo, sino en los siglos venideros. O sea que no nos quede duda que esa supereminente grandeza de su poder opera en el año 2014. Porque dice los siglos venideros, ni siquiera dijo los años venideros, habló de los siglos venideros. Usted está incluido en esa promesa del apóstol Pablo para los efesios. Su poder, el poder de su nombre está activo en este tiempo. Y necesitamos la revelación para entender que la iglesia es la plenitud de la cabeza, quien lo llena todo. Fíjese bien lo que acabamos de leer, que dice que todo eso, Cristo que es la cabeza, se lo dio a la iglesia, que es la plenitud de todo, aquel que lo llena todo en todo. En otras palabras, la cabeza necesita un cuerpo para actuar. El cuerpo necesita una cabeza que lo dirija para actuar. La cabeza no es nada sin el cuerpo. O sea, Cristo no puede hacer absolutamente nada en la tierra si no es a través de la iglesia. Solo aquí parece que están en clase. Vuelvo y repito. Cristo, aunque haya resucitado, aunque tenga todo el poder, aunque esté sentado en lugares celestiales, no puede hacer absolutamente nada en la tierra si no es a través del cuerpo que es la iglesia. De igual manera, nosotros que somos el cuerpo, somos la iglesia, sin Cristo no podemos hacer nada. Nosotros somos la plenitud de Cristo. Cristo sin nosotros está incompleto. Como un varón sin esposa está incompleto. ¿Escucharon los varones? Dije sin esposa, no sin mujer y sin amante. Dije sin esposa, está incompleto. Entonces nosotros venimos a completar a la cabeza para que seamos la plenitud juntamente con Él y Él juntamente con nosotros. Nos convertimos en la plenitud que lo llena todo. Porque cuando estamos acoyuntados a la cabeza, todo dominio, todo poder, todo señorío, todo principado y toda potestad está debajo de nosotros, la iglesia, porque estamos conectados a la cabeza correcta, a la única cabeza. Necesitamos la revelación para poder caminar
en este nivel de autoridad, mis amados. Quiero seguir con lo de su nombre y la importancia de la revelación de su nombre. Porque muchas veces le he preguntado al Señor acerca de su nombre. Vaya a Filipenses capítulo 2. Entiendo que el apóstol Pablo tenía la revelación clara acerca del nombre. Filipenses 2, verso 9. El capítulo 2 de Filipenses nos habla de que el Señor Jesús no estimó la gloria que tuvo como cosa que aferrarse. Y eso lo hablamos la última vez que estuve con ustedes, hablamos sobre la humildad. Sino que Cristo se despojó de toda deidad, renunció a todo lo que tenía en el reino para tomar forma de hombre y venir a la tierra. Es decir, eso ya era un despojamiento. Y Él se despojó de todo para venir a la tierra, pero aún en la tierra, como ministro y como todo Dios y todo hombre que era, cuando Él fue a la cruz y ofreció su vida por nosotros, también Él se estaba despojando de todo, porque Él murió para que nosotros tuviésemos vida. Así que el apóstol Pablo está hablándole de esto a los filipenses y sigue diciéndoles en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, está hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Diga conmigo, le dio un nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, esto lo repetimos muchas veces, lo cantamos, es hermoso lo que aquí dice. Pero cuando Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, vuelvo y repito que en el pensamiento hebreo, cuando alguien es enviado a hacer una misión, va con toda la autoridad delegada, con todo el empoderamiento del que lo envió, que es Dios mismo. A Cristo se le dio un nombre, o sea, el Padre Dios le dio su nombre, su autoridad, su naturaleza, que lo vimos al principio, en Juan 17 creo que fue, para que Él actuara con todo el poder de Dios. Ahora, cuando dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, yo decía, ¿cómo está eso que dice de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra? Los que están en los cielos, si son ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que yo sepa, no tienen rodillas. O sea, son seres espirituales. ¿Cómo es que van a doblar las rodillas? Y si están los que están en la tierra, pues está bien, somos nosotros. Y los que están debajo de la tierra, si se refiere a ángeles caídos, a demonios o espíritus inmundos, también son seres espirituales y no tienen rodillas. ¿De qué está hablando? Entiendo que tiene que ver con adoración. Entiendo que tiene que ver con un estado de postrarse delante de la majestad del único y sabio Dios, el único Dios verdadero. No es una rodilla literal, sino que tiene que ver con una actitud de postración para adorar al único Dios y Rey de toda la tierra. Pero se postran o adoran al nombre o en el nombre de Jesús, que en griego y en hebreo, nombre quiere decir naturaleza, quiere decir carácter y quiere decir autoridad. O sea, no está hablando de un nombre con letras, porque una de las cosas que ha confundido mucho a la iglesia hoy día es que la Biblia que hemos usado por muchos años, que es la Reina Valera, y repito, es la peor traducción que hay, pero es la más popular y la que todos usamos, cuando se refiere a Dios, habla de Jehová. Y entonces vienen los más estudiosos o los que ven cómo era el nombre original, que era un tetragramón, que eran consonantes sin vocales. Y entonces le pusieron unas vocales que eran las que estaban en el nombre Adonai. Y entonces dijeron Yahweh o Yahvé, que se acerca más al tetragramón original. Y entonces los de corrientes judaicas dirán que hay que decir el Eterno porque no hay que mencionar el nombre de Dios,
No se puede mencionar el nombre de Dios como no lo hacen los judíos. Pero luego vienen los judíos mesiánicos y dicen que hay que decir Yeshua, y que si no es Yeshua no es, porque Jesús, de hecho, se escribe con J, y en el idioma hebreo no hay J. Entonces viene y se hace una sopa de caracol en la cabeza, y la gente dice, bueno, ¿qué nombre es el que tengo que decir ahora? Tendré que decir Jehová, tendré que decir Yahweh, tendré que decir Yahvé, tendré que decir el Eterno, tendré que decir Adonai, tendré que decir el Shaddai, diré Yeshua, Hamashiach. ¿Cómo voy a decir? ¿Sabe que a Dios le importa un pepino como usted diga? Porque lo que importa es que usted lo haga delante de su naturaleza, de su carácter, de su autoridad. Ese es su nombre. Si le quiere decir Jehová con X, con J, con lo que sea, Él entiende que usted está postrado delante de su majestad. Porque su carácter, es su autoridad, es su naturaleza. Con X, con Z, con J, con C. O sea, no nos vamos a complicar con cómo se llama. Si usted me dice Enma, le entiendo. Si me dice Amelia, le entiendo. Si me dice hermana Enma, le entiendo. Si me dicen Mamelia, le entiendo, aunque voy a suponer que esté enojado conmigo. Si me dice Missy Sosa, le entiendo. Como me quiera decir, Dios entiende. Lo que importa es su carácter, lo que importa es su naturaleza. Ese es su nombre. Y ante su majestad es que debemos de postrarnos y doblarnos. Y no solamente doblar la rodilla, sino la cerviz y el corazón delante de Él. O sea, su nombre llena toda la tierra. Y cuando habla de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, yo digo, Señor, ¿cuándo va a ser ese día que todas las lenguas confiesen que Jesús es el Señor? Pero entiendo que no está hablando de esta lengua de carne, está hablando de todos los idiomas y dialectos. Las lenguas deben de confesar que Jesús es el Señor. Todos los idiomas, todas las lenguas confesarán que Jesús es el Señor. Recuerdo una vez, todavía el templo estaba viendo hacia allá, hacia el lado sur. Y tuvimos, creo que fue en un CAPI, una dramatización de diferentes naciones y en diferentes idiomas, declarando que Jesús es el Señor. Y fue tan hermoso, yo no lo puedo olvidar, fue algo muy bonito cómo se hizo. Y siento que Dios estaba tan agradado porque estábamos dramatizando todas las lenguas, declarando que Jesús es el Señor. Y no olvido a Elías Martínez declarando, ¿verdad?, en un idioma, un lenguaje o dialecto africano, creo que era. Así es que declaramos que eso ocurrirá. Y de hecho, lo que el apóstol Pablo está hablando en Filipenses es el cumplimiento de una profecía a través de Isaías. No tiene que buscarla, yo se la puedo leer. Isaías 45:23 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, cuando estamos leyendo Filipenses, el apóstol Pablo se está basando en la profecía del profeta Isaías. Entendemos entonces que el nombre significa autoridad delegada. Y yo le voy a dar algunos versículos de la Biblia para que usted pueda comprobar lo que le digo, que aún desde el antiguo pacto el nombre representaba que alguien tenía toda la autoridad de parte de Dios. Es usado por los que son comisionados por Él. Así es que vaya conmigo a Éxodo 23. Y vamos a leer dos versos, el 20 y el 21 de Éxodo 23. ¿Está Dios hablando? Bueno, yo decía que está Dios hablando aquí en Éxodo, pero qué bueno que Dios les está hablando.
Está bien, las dos cosas están bien. Ok, Éxodo 23, verso 20. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Quiero que meditemos un momentito que cuando Dios empodera a alguien, o delega a alguien, o comisiona a alguien y lo llena de su autoridad y está poniendo su nombre en esa persona. Aquí está hablando de un ángel, pero hoy día puede ser de un ministro también. Dice, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Esto es algo muy delicado, muy importante. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando Dios delega su nombre, toda su naturaleza, toda su autoridad, toda su comisión está sobre el ángel o la persona que él envía. Vemos en Números 6, 27, antes del verso 27, aquí está Dios hablándole a Moisés, está dándole instrucciones acerca de los sacerdotes y la bendición sacerdotal. Y le dice lo que debe declarar sobre los sacerdotes: que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y venga sobre ti la paz. Pero en el verso 27, que está al final de lo que conocemos como la bendición sacerdotal, le dice el Señor, y pondrán mi nombre. O sea que los sacerdotes pondrán el nombre de Dios sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. O sea, Dios opera a través de respaldar su nombre que está sobre los hijos. Cuando usted habla de que está haciendo algo en el nombre de Jesús, significa que el carácter, la naturaleza de Jesús está en usted. Por eso Dios le dice, pongan sobre ellos mi nombre, sobre los hijos de Israel, y yo los voy a bendecir. Yo voy a decir bien de ellos. O sea, si el nombre está sobre nosotros, debemos de actuar en su nombre o en su naturaleza. Y fíjese que finalmente en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, nosotros vemos esta verdad cumplida también en Apocalipsis. Vaya todo al final al libro Apocalipsis capítulo 3. Solamente estoy enfatizando la importancia del nombre. Apocalipsis 3, voy a leer solo un verso, que es el 12. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, sobre el que venciere, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea que cuando dice que dará un nombre nuevo, tiene que ver con su nombre nuevo. Dice, y mi nombre nuevo. Qué tremendo que al que venciere estará puesto para siempre el nombre de su Dios. O sea, la autoridad, la naturaleza del Señor. Y un nombre nuevo. Necesitamos, amados, tener la revelación del nombre, de la importancia del nombre. La profeta Yona ayer me compartía de un testimonio que ella leyó hace algún tiempo. Y yo me quedé inquieta y fui a buscar hasta que encontré sobre ese testimonio. No porque durara, sino porque quería tener más detalles. Y se refiere a una plaga que azotó Lisboa, Portugal, en el año 1492, creo que fue. Y se llamó la plaga de Lisboa. Dice que era algo tan terrible en los 1400, imagínense. Era algo tan terrible que hombres, mujeres, niños caían muertos en la calle, se desangraban. Eran tanta la mortandad en Lisboa, Portugal, que no había tiempo de enterrarlos, sino que los animales los descuartizaban porque no había tiempo. Detrás de uno venía otro, venía otro. Y había
un obispo católico en un convento dominico, creo que era, que él era un hombre piadoso que estaba tratando de ayudar y de cuidar, no le importaba si se iba a contagiar. Y cuando veían que no había forma de detener aquella mortandad, los médicos, los que se dedicaban a curar, no sabían qué hacer. Y este hombre, este religioso, dijo: lo único que creo que se puede hacer es usar el nombre de Jesús. Y entonces les dijo: escriban el nombre de Jesús, pónganlo en las almohadas, pónganlo sobre las batas de los médicos, pónganlo sobre los lugares, en las casas, en todos lados. Y dicen que de una manera sobrenatural cesó la plaga. Ahora, este hombre creo que no tenía una plena revelación de lo que era el nombre como nosotros lo tenemos hoy día. Pero en la medida de la revelación que tenía, porque Dios actúa en la medida de la revelación y la fe que cada quien actúa, él reconoció que no había fuerza humana que pudiera detener aquella epidemia, aquella plaga, y que solo el nombre de Jesús podía hacer. Y la gente comenzó a invocar el nombre de Jesús, y entonces la mortandad cesó. Si nosotros, que tenemos ahora al Espíritu Santo y tenemos tanta palabra revelada, y podemos entender el poder, la potencia, la autoridad que hay en el nombre que está sobre nosotros, en el nombre del Señor. Amados míos, hay muchas cosas que nosotros pasamos que no estaríamos pasando. Y Dios nos ha hablado. Y hermano Martín nos decía ayer que en la mañana, antes de venir a la torre, cuando subió al carro, el Señor le decía: si ustedes supieran el poder que yo les he dado. Creo que nosotros estamos equipados, tenemos todo el poder, toda la autoridad, todo lo que Dios nos ha dado, pero por falta de revelación no lo usamos. Y gente sigue viviendo en enfermedad, gente sigue viviendo en miseria, gente sigue viviendo en pleitos, sigue viviendo en mortandad, en condiciones paupérrimas por falta de la revelación del nombre que trae consigo toda la autoridad y la naturaleza de Dios. El Padre le dio a Jesús su nombre, como leímos al principio, pero Jesús hizo uso del nombre y de la autoridad que estaba sobre él. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra. Ahora, cuando Jesús ascendió, Él nos dejó a nosotros su nombre, y nos dejó su autoridad, y nos dejó su naturaleza, y nos dejó su carácter. Entonces, solo necesitamos que sea activada la revelación para conocer quiénes somos y cómo hemos de usar ese nombre. No podemos seguir diciendo que somos creyentes, que creemos en un Dios todopoderoso, y vivir en lipidia, o vivir en necesidad emocional, espiritual, en confusión, sin saber quiénes somos en Cristo, yendo de un lado para otro, queriendo hacer obras para ser agradados o para agradar a Dios, sin saber que lo que tenemos es que ejercer el nombre que está en nosotros, la autoridad que el Señor nos ha dado. Yo creo que cuando nos es revelado todo lo que se nos dio con su nombre, habrá una gratitud tal en nosotros que no nos vamos a quedar con todo ese tesoro nosotros solos. Yo quiero que ese tesoro que está en mí pueda estar en otros. Y yo creo que esa sería el motor, la pasión, lo que nos movería a alcanzar a otros para que vivan en esa dimensión en Cristo. Yo creo en un evangelismo, obviamente creo en que hay que evangelizar y creo que hay que extender el reino, pero creo en un evangelismo provocado por la pasión que nosotros tenemos por el Dios que nos dio la vida eterna. Que apasionados por Él, deseosos de servirle, deseosos de amarle en todo tiempo, querramos que la gente que está en malas condiciones pueda estar como nosotros estamos, porque estamos bendecidos, estamos en victoria. Aún las cosas que parecen mal, Dios las usa para bien. Y entonces
regocijados viendo las cosas como Dios las ve, así quisiéramos que el mundo estuviera. Y eso nos mueve a presentarle a la gente un evangelio real, práctico, que de verdad cambia las vidas. Que no es una fábula, que no es una teoría, que no es una tira cómica, que no es un pasatiempo, que no es excluirnos del mundo, sino que transformarlo. Si no es con la revelación del poder que hay en su nombre operando en nosotros, no podremos cambiar y transformar nuestra nación, nuestra comunidad, nuestra ciudad. Todo lo que hagamos para cambiar el mundo en el cual vivimos tiene que ser movido por la revelación del poder que opera en nosotros, que está en su nombre. Y muchas veces la gente dice, no, pero yo ya estoy viejo, ya sí, ya viví. Sí, pero ¿y sus hijos? ¿Y los hijos de sus hijos? ¿O es que no le importan las generaciones? Usted quizá escapó, piensa, ya vivió de cualquier manera, pero yo creo que usted quiere que sus generaciones vivan mejor todavía. Y el que sus generaciones vivan mejor no consiste en que usted esté almacenando dinero para dejarles un capital o dejarles terrenos o dejarles propiedades, porque eso es corruptible. La única manera que usted se puede asegurar que sus generaciones vivan mejor es que usted les deje la herencia de la autoridad en su nombre. Que usted les haga conocer el Dios que de verdad puede rasgar los cielos y actuar de una manera sobrenatural. El Dios que puede cambiar las cosas en un instante. El Dios que abre matriz. El Dios que da vida a los muertos. El Dios que resucita. El Dios que transforma. El Dios que sana. El Dios que sana aún tus finanzas. El Dios que transforma todas las cosas, porque su poder es inconmensurable. No lo podemos entender. ¿Y qué vamos a hacer con ese poder que está en nosotros? No podemos ser indiferentes. No podemos decir, ay, con tal que yo esté bien, ¿qué importa? Aquella gente, bueno, si ellos quieren, ellos están embarrados en el pecado. No, ellos están engañados y tienen vendas puestas porque el enemigo les ha cegado el entendimiento para que no vean y no entiendan. Pero a través del poder que opera en usted, usted puede comenzar a provocar un cambio, una transformación en el lugar donde vive, en la ciudad donde vive. Y yo he estado en estos días sintiendo muy fuerte. Tenemos que reactivar el alcance en la ciudad. Tenemos que reactivar el evangelismo en la ciudad, pero no de una forma mecánica, no como un sistema, no porque queremos que crezca la iglesia, no, es porque queremos que la gente que está desprovista conozca el poder que hay en su nombre y anhelen un cambio de vida. Pero eso solo se puede hacer a través de gente que conoce por revelación quiénes son en Cristo Jesús. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Cristo? Es la única manera como nosotros podemos ser transformados. Nosotros no vamos a darle religión a la gente. La religión solo los ata más. Pero tenemos un poder que ellos deben conocer. Un poder que es capaz de sacarlos del homosexualismo, de sacarlos del travestismo, del lesbianismo, sacarlos de la drogadicción, sacarlos aún de ser narcotraficantes, sacarlos de ser mercenarios, sicarios. El poder de Dios lo puede hacer. Pero para eso usted necesita estar apasionado por el Dios que lo llamó. Y usted se apasiona cuando usted entiende quién es Cristo y cómo es la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. Dele un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Aleluya. Santo. ¿Sabe? Voy a leerle unos versículos, solamente escuche porque no va a tener tiempo de irlos buscando. Yo solo se los voy a leer, que hablan del nombre del Señor, porque yo quiero que en la medida que declaro su nombre, algo ocurra en este lugar. Y yo declaro y creo que algo va a ocurrir, que revelación va a venir a nuestro corazón, a nuestro interior, a nuestras mentes, de lo que significa el nombre
que es sobre todo nombre. ¿Sabe? Usted necesita entender que cuando la Escritura dice que es un nombre que está sobre todo nombre, el nombre, su naturaleza, su carácter es más fuerte que el nombre de cáncer, es más fuerte que el nombre de leucemia, es más fuerte que el nombre de pobreza, es más fuerte que el nombre de miseria, es más fuerte que el nombre de ébola, es más fuerte que todo nombre que se nombre en este siglo y en los que vienen. Es un nombre eterno. Salmos 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Yo quisiera, Pastor Elías, si tocas el teclado, por favor, y que suba Fadi los instrumentos, para que mientras declaramos y ellos experimentan también esa revelación del nombre, entonces se activen ahí con los instrumentos. Volvemos, Salmos 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmos 9:2. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmos 20:1-5. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmos 33:21. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Salmos 34:3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmos 61:8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo 72:17-19. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, los llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Salmos 83:16-18. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 103:1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 111:9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Fuimos empoderados por su nombre. Somos llamados a hacer uso de todo el poder y la autoridad que hay en su nombre. Y nosotros debemos ser los primeros en postrarnos delante de su nombre y en confesar con nuestra lengua que Jesús es el Señor. Vamos, póngase en pie. Declaramos su nombre sobre toda la tierra. Oh, sí, 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 sí. Grande es tu nombre, Jehová, digno de ser en gran manera alabado. Grande es tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Tu nombre, sea activada la revelación de tu nombre. Entendamos, comprendamos, Señor, que hay poder en nosotros por tu nombre. Tu carácter, tu naturaleza, todo el poder, toda la autoridad está en nosotros. Oh, ba 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 ba, so ba 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 ba, y kama y so ba 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 ba, oh re me me y so ba 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 y se, y kama y so ba 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 y se, oh ba 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 y se.
En el nombre de Jesús. Oh, rabaiso, bababaise. En el nombre de Jesús. Sigan moviendo las banderas. Sigan moviendo las banderas. Vamos a clamar a su nombre como dice la Escritura. Oh, rebeiso, bababaiso. Gracias, Señor, gracias. Y podemos cantar, Pastor Elías, desde el más hondo abismo, el cántico que estaban cantando hace un rato, que nos declara que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el nombre que es sobre todo nombre. Nos unimos a todas las naciones de la tierra para declarar su nombre, y declaramos activada la revelación del poder que hay en su nombre para todos nosotros, y que nos levantemos con la autoridad que Dios quiere como su iglesia, su complemento. Tú eres Dios y tú eres nuestro Dios. ¿Por qué no toca al que tiene al lado? Dígale la paz de Dios, el shalom de Dios. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, óigame bien, shalom necesita algo más. A mí, significa más de lo que usted cree. Significa que la armonía del Dios en su vida se alinee a Él. La salud, la prosperidad, la felicidad. Eso significa shalom. Declárelo sobre su vecino que tiene ahí al lado, sobre su familia, sobre su vida. Yo declaro la paz, el shalom de Dios sobre cada uno de ustedes.